Bien, ahí tenemos entonces estudio del libro de Isaías, parte 7. Capítulos del 17 al 20, Centro Bíblico del Cenáculo, o sea, nosotros, la Iglesia del Cenáculo, ¿verdad? En gloria al Señor. Tendremos aquí el mes y el expositor. Ah, qué bonito ese mapa. Qué chulo, ¿verdad? Gloria al Señor. En este mapa quiero mostrárselos, especialmente la parte verde clara, verde oscurita y la parte amarilla, si ustedes logran ver ahí al final. Veamos. No tengo un cursor, pero pueden ver la parte oscura de lo que es el mapa, ¿verdad? El verde oscuro. Ese es el imperio asirio cuando inició el imperio asirio. Antes de Asiria estaba el imperio sirio, que se alió con Israel. Israel y Siria se aliaron para combatir a Judá y para combatir a Asiria. Esa parte verde oscura era el imperio sirio, y fue ahí donde empezó el imperio asirio. El imperio asirio prácticamente fue una división de Siria, y fue donde Nínive se convirtió en la capital, ¿verdad? La capital de Asiria en aquel tiempo, en el tiempo de Jonás, si usted se recuerda, ¿verdad? Entonces ahí era ya estaba el imperio asirio. Antes de eso era todavía no era gran imperio, y estaba el imperio sirio, casi paralelos con ellos, eran como primos, ¿verdad? Por eso el nombre muy parecido. Pero entonces vemos ahí al imperio asirio que logró conquistar toda la parte oscura, verde oscura, y toda la verde clara. Pero si usted se da cuenta, en el centro, exactamente donde está la tierra prometida, dice Judá. ¿Y por qué está en amarillo? Porque Judá nunca fue conquistada por Asiria, porque Judá hizo alianza con Asiria para combatir a Israel y combatir a Siria. Por eso los asirios no le hicieron nada a Judá, y Judá se quedó prácticamente tranquilo hasta que Babilonia vino y conquistó todo lo que era el imperio asirio. La única parte que no conquistó 100% fue Egipto y lo que era Etiopía, porque Etiopía fue un imperio paralelo a los asirios. No llegó Babilonia, no llegó hasta ahí a conquistar, sino que se llegaron hasta Egipto, pero no lograron conquistar. Sí habían peleas entre los egipcios y los babilónicos, pero aquí lo que estamos viendo es la parte de donde Asiria, que fue el que vino y conquistó el reino del norte, conocido como Israel. Pero repito, si usted ve la parte amarilla, Judá no fue conquistado por Asiria, porque Judá tenía una alianza con los asirios. Por eso los asirios no tocaron Judá y lo dejaron ahí vivir tranquilos y todos. Fue hasta que vino Babilonia y surgió como imperio, derrotando a los asirios y por consiguiente conquistando a Judá, que era una de las ciudades que estaba prácticamente independiente fuera de Asiria. ¿Por qué les puse estas ciudades? Porque prácticamente los capítulos 17 al 20 están hablando de estos imperios: el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio etíope y por supuesto Judá e Israel. Judá, el reino del sur, e Israel, el reino del norte, siempre están involucrados en estas profecías de Isaías. Veamos el capítulo 17. Profecías sobre Damasco y juicio sobre Israel. Prácticamente Damasco era la capital de
de Siria y de Asiria cuando ya fue conquistado Siria, ¿verdad? Nínive era prácticamente la ciudad en aquel día, la ciudad principal de Asiria, pero cuando conquistó Asiria, Damasco se convirtió en la capital, y ahí lo podemos ver, la profecía sobre Damasco. Damasco, que era la capital de Siria, que prácticamente siempre llegó a ser una ciudad muy importante en el imperio sirio, por supuesto, y en el asirio después. La destrucción de Siria es profetizada. Esa destrucción fue a mano de Asiria, como les venía diciendo. Siria era un imperio que estaba prácticamente haciendo alianza con Israel, y Asiria fue el imperio que hizo alianza con Judá. Estas dos alianzas lucharon y salió vencedor Judá y Asiria. Por eso Judá, como repetimos, no fue conquistada por los asirios, porque eran sus aliados. Efraín es igual a decir Israel, reino del norte, o también Samaria. El reino del norte sería invadido también por Asiria. Pues repetimos, el reino del norte es Israel, las 10 tribus, y posteriormente dispersos, que hasta 1948 no existían como imperio, sino que cuando ya se formó el imperio o el país con lo que conocemos hoy como Israel, prácticamente venían de todos lados, ¿verdad? Pero el que siempre permaneció fue el reino del sur, es decir, Judá. Pero las 10 tribus estaban dispersas por todo el mundo. La alianza de Efraín con Asiria dio lugar a dicha invasión. Ahí no es Asiria, es Efraín con Siria. Dio lugar a que Asiria los invadiera. Vamos a arreglar eso después. Efraín, decimos, es el reino del norte. Se alió con Siria. Y Asiria vino y se alió con Judá y atacaron a Israel y a Siria. Juicio sobre Israel. La idolatría, la desobediencia, la fornicación religiosa, el olvidarse la ley de Dios llevaría a Israel a la aplicación de los juicios de Dios. Si Israel, el reino del norte, hubiera escuchado a los profetas, las profecías, y se hubiera arrepentido, como en alguna ocasión lo hizo Nínive cuando Jonás le llevó el mensaje, si Israel, reino del norte, se hubiera arrepentido, estos juicios no hubieran llegado. Pero llegó el juicio sobre Israel, sobre Efraín, sobre el reino del norte. Así lo conocemos. Por todo este pecado que estamos mencionando, la decadencia de la agricultura, muerte de sus ganados, el hambre, la sequía, son entre algunos de los sufrimientos que el pueblo de Dios enfrentaría por el pecado. Qué terrible, ¿verdad? No poder disfrutar del fruto sembrado, no poder disfrutar del ganado que se ha cuidado, tener hambre, sed, terrible. Por no arrepentirse, Israel fue juzgado. Le llegaron los juicios. Sin embargo, en los versículos 7 y 8 del capítulo 17, podemos ver nosotros esta profecía sobre el remanente. Lo leemos. Le dije que tuviera abierta su Biblia en el capítulo 17 de Isaías. Versículos 7 y 8. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Habría un remanente que no se contaminaría con la idolatría ni con la fornicación religiosa. Y Dios dice que iba a estar con ellos, los iba a conservar. Nosotros entendemos esto, hermano, que los que se olvidan de Dios sufrirán el juicio y disciplina de Dios. Así que mantengámonos fieles a Dios. Ahí hay otro mapa. Si usted se da cuenta, esa parte verde es la parte
el imperio cusita. ¿Cuál fue el imperio cusita? El imperio cusita fue Etiopía, los descendientes de Cus. Egipto prácticamente era dominado por Etiopía en el paralelo a los asirios y los sirios. Todavía no estaba Babilonia. Recuerden ustedes que Egipto sufrió una decadencia. Nunca desapareció como imperio ni como país, siempre está ahí. Pero en los días de José era un imperio increíble. Todo mundo venía a Egipto porque eran el imperio de la época. Pero llegó un tiempo de decadencia porque tenían que ser juzgados igual que todo aquel pueblo que atentaba contra Israel. Entonces, esta parte verde que nosotros vemos aquí es el imperio etíope, es decir, Etiopía, incluyendo ahí Egipto, que en ese tiempo Etiopía dominaba toda esa región. Y en la parte blanca de arriba es la parte donde se ubicó Asiria en el tiempo de Etiopía. Y en el mapa anterior vimos nosotros que tanto Egipto como Etiopía fueron conquistados por Asiria. Entonces, Etiopía quiso hacer alianza con Israel, es decir, con los del norte y prácticamente con Siria, ¿verdad? Para defenderse de los ataques de los asirios. Sin embargo, Israel prefirió hacer alianza con Siria. Pero igual, ¿verdad? Vino el juicio sobre Siria, es decir, Damasco, vino el juicio sobre Egipto y sobre Etiopía, que son las profecías que aparecen en estos capítulos. Entonces ahí está ese mapa, vea usted por dónde estuvo ubicado el imperio etíope, que también conquistó Egipto, pero no llegó hasta Israel, no llegó hasta Babilonia, ni a toda la parte de Siria, ni Israel, ni Judá. Profecía sobre Etiopía, por eso poníamos nosotros el mapa de Etiopía. Etiopía es igual que decir Cus, ¿verdad? Los cusitas. Al sur de Egipto, ahí prácticamente se ubicaron los descendientes de Cus, al sur de Egipto, es decir, abajo de Egipto en un mapa, ¿verdad? Esto es África. En ese tiempo gobernaban desde Egipto hasta Etiopía. Eran un imperio bastante próspero. Temible también porque eran altos y su piel negra brillaba y por eso eran bien temidos los etíopes. Pero en todas esas guerras, en todas esas conquistas, todas estas razas se mezclaron y nosotros podemos ver en las historias que aparecen ahí, bueno, en la historia del profeta Jeremías vemos a un etíope que le va a avisar al rey Sennacherib que han metido a Jeremías a una cisterna y el rey Sennacherib le dice anda a sacarlo, ¿verdad? Y lo dejó una noche todavía ahí y lo llegó a sacar. Ahí vemos la actuación de un etíope. Eran llevados cautivos, se mezclaban, por eso el reino del norte cometió este pecado, ¿verdad? Y de ahí salieron los samaritanos, los que nosotros conocemos en la Biblia como los samaritanos, la mezcla de los israelitas, es decir, el reino del norte, con todos los pueblos que fueron conquistados por Asiria, porque fueron mezclados, fueron dispersos por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso surgieron los samaritanos. Entonces, en ese tiempo gobernaba desde Egipto hasta Etiopía, lo que era el imperio etíope. Etiopía quería hacer alianza con Israel, como lo dijimos, para derrotar a los asirios, que lo estaban asediando y que a la postre invadiría a Siria, a Israel, a Etiopía y a Egipto, menos a Judá. ¿Por qué no invadió a Judá? Porque Judá había hecho alianza con Asiria, es decir, se unieron para atacar a Israel y atacar a Siria.
y vencieron. Judá y Asiria vencieron. Y por eso Judá estuvo sin ser molestado por más de 100 años. Y Asiria no los molestó por más de 100 años. ¿Por qué? Porque eran aliados estos dos imperios, digámoslo así. Y fue como en el 540 más o menos que Babilonia empieza a meterse y a conquistar toda esa parte de la historia que conocemos, todos esos lugares. Dios mismo derrotaría a los asirios, versículos 3 y 6 del capítulo 18. Ya estamos en el capítulo 18. Vea usted lo que dice sobre la derrota de los asirios. 3, 6 al 6 del capítulo 18. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad, porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podadera de ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Aquí está hablando de la derrota de los asirios en manos de Babilonia. Y por eso era como una profecía para los de Israel, que no hicieran alianza con este pueblo asirio, porque Dios mismo lo derrotaría. Etiopía llevaría y llevará ofrendas a Jerusalén. Esto lo podemos ver nosotros en el versículo 7 del capítulo 18 de Isaías. Dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Etiopía llevaría ofrenda y llevará, porque todavía debe de cumplirse parte de esa profecía. Profecía sobre Egipto, versículos del 1 al 15 del capítulo 19. El gran imperio egipcio enfrentaría el juicio de Dios. Hermanos, ninguno que se aleja de Dios, ninguno que atenta contra el pueblo de Dios, quedará libre de juicio. El gran imperio egipcio tuvo que enfrentar el juicio de Dios. Usted y yo, hermanos, si nos alejamos del Señor, enfrentaremos juicio. Enfrentaremos juicios. Así que no nos alejemos del Señor. A Judá no le favorecía hacer alianza con los egipcios. No le favorecía, ¿por qué? Porque si hacía alianza con los egipcios, entonces Asiria lo iba a invadir. Pero como no hizo alianza con los egipcios, entonces Asiria lo dejó tranquilo a Judá. Sin embargo, la orden de Dios era que no hicieran alianza con nadie, pero Judá hizo alianza con los asirios. Y eso le trajo juicio también a Judá, porque vino el Señor y ocupó a Babilonia para enjuiciar tanto a Asiria como a Judá. Asiria sería el instrumento que Dios utilizaría para enjuiciar a Egipto. Es decir, Egipto iba a ser conquistado por Asiria, igual que Etiopía fue conquistado por Asiria. Asiria prácticamente fue el instrumento de Dios para enjuiciar a Egipto y también para enjuiciar a Etiopía. En aquel día, versículos 16 al 25, estamos en el capítulo 19. 4 son las profecías que se cumplirían en aquellos días. Cuando habla Isaías en estos versículos, y si quieren leamos parte del capítulo 19, versículo 16, dice así: en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Esta profecía contra Egipto es cumplida a través de las manos de
los asirios. Veamos por qué. Veamos las 4 profecías. La profecía número 1, Judá sería temido por Egipto por los juicios de Dios sobre ellos. Egipto vería a Judá que no le hacían nada. Egipto iba a recibir juicio de parte de Dios a través de los asirios, y por eso Judá era temido por Egipto. Versículo 17. Egipto también adoraría temporalmente a Jehová. Veamos esto es bien interesante. Versículos 18 y 19 del versículo 19. Mire lo que dice. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres o Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Mire lo que dice esto, interesante, ¿verdad? Yo lo veo bien interesante. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Por el temor, ¿verdad?, de los juicios. Así que Egipto temporalmente adoró a Jehová, pero ya en el milenio, Egipto otra vez adorará al Señor después de la gran tribulación. Gloria a Jesús. Muchos egipcios clamarían a Dios. Ya lo leímos hasta el versículo 22, exactamente. Y dice ahí que Dios los sanará. Veamos el versículo 22. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Cuando claman a Dios, los egipcios reciben la sanidad. Igual para nosotros. Si nos alejamos del Señor y estamos recibiendo juicio y nos volvemos a Él y ponemos la mirada en nuestro Dios, seremos sanados, seremos librados. Egipto, Israel y Asiria adorarán a Dios. Versículos 23 al 25. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Mire, los egipcios con los asirios servirán a Jehová juntos. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Israel, reino del norte, recuérdenlo, las 10 tribus. Y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Esta profecía se va a cumplir en el milenio, después de la gran tribulación. Aunque parte de esas profecías se han cumplido, pero va a ser completa, como dice ahí esta expresión, la tribulación será el tiempo del cumplimiento completo de estas 4 profecías. Capítulo 20, Egipto y Etiopía. Ahí dice en los versículos 1, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años por señal, y pronosticó sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los captivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto,
y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán en aquel día el morador de esta costa, mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Tartán, comandante en jefe de los asirios. Sargón, rey asirio de la época. Asdod, una ciudad filistea entre Israel y Judá, que fue invadida por Asiria. Esta invasión se registra en el 711 antes de Cristo aproximadamente, cuando ya Asiria había invadido a Israel, al reino del norte. Eso fue en el 722, si ustedes lo recuerdan. Entonces, 11 años después, invaden Filistea y van camino hacia Egipto y hacia Etiopía. Por ese camino iban. Entonces, por eso se mencionan estas ciudades y estos personajes. Desnudo. Le dice ahí el Señor a Isaías, quita el cilicio de tus lomos. ¿Qué son los lomos? Son las partes íntimas de los hombres. No es la espalda, sino que son las partes íntimas. En otras palabras, le dijo, quítate los calzoncillos y anda desnudo y descalzo durante 3 años. Así que si le hacen una pregunta en una competencia bíblica, ¿quién fue el profeta que tuvo que andar desnudo por 3 años? ¿Quién fue? Correcto, Isaías. No están poniendo atención. Isaías anduvo chulón, como nosotros decimos, ¿verdad? Qué terrible obedecer esa orden del Señor, ¿verdad? Qué terrible. Pero esto simboliza que así quedaría Egipto, así llevaría Egipto y Etiopía, así marcharían hacia las ciudades donde los llevarían cautivos. Como decimos, Asiria conquistó a Egipto y a Etiopía. Y esta fase de Isaías de andar desnudo y descalzo estaba dando como un presagio o una profecía de que de la misma manera Egipto y Etiopía irían hacia las ciudades donde llevarían a sus cautivos. Por tal razón, Judá es advertida a no hacer alianza con Egipto ni con Etiopía. Esto era como para decirle a Judá, así te vas a ir tú también desnudo si llegas a hacer alianza con Egipto o con Etiopía. Esto también es una simbología de que prácticamente quedamos desprotegidos cuando nosotros hacemos alianzas con los impíos. Si hacemos alianza con los impíos, andaremos desprotegidos. Hermanos, no hagamos alianza con los impíos. Aliémonos al Todopoderoso. Ahí pueden ver ustedes a uno de los profetas predicando, ¿verdad? Eso significa la obediencia, que a pesar de tanto asedio, de tanta situación que pasaban los profetas, siempre llevaban la palabra que Dios les había dado. Podemos ver a Jeremías siendo azotado, metido en una cisterna, encarcelado por años en la celda del templo, en el patio del templo. Podemos ver al profeta Oseas teniendo que sufrir también muchas afrentas, al profeta Daniel que fue echado en el foso de los leones, y así muchas pasadas, podemos decir, muchas cosas que sufrían los profetas, pero siempre llevaban el mensaje de Dios. Eran obedientes, como usted y yo. Yo esperaba oír aménes. Hermanos, aunque sea humillante lo que vayamos a hacer, pero si Dios nos dice que lo hagamos, hay que hacerlo. Aunque nos provoque miedo, hay que hacerlo. ¿Me van a matar, Señor? Sí, pero yo te estoy mandando, anda.
Él promete estar con nosotros siempre. La obediencia de Isaías, a pesar de la vergüenza que pasaría, porque qué terrible, ¿verdad? Andar desnudo 3 años y descalzo. Es posible que a la hora de dormir, pues, que nadie lo veía, iba y se arropaba, ¿verdad? Pero en el día tenía que andar desnudo. Qué terrible, qué vergüenza. A algunos de nosotros no nos gusta que nos vean ni siquiera sin camisa. Ahora imagínense completamente chulón, pero fue una indicación dada por Dios. Y esta obediencia de Isaías es digna de imitar. La obediencia a Dios puede ser humillante en varias ocasiones. ¿Está de acuerdo conmigo? Obedecer a Dios muchas veces es humillante, pero vale la pena, porque el resultado final al ser obedientes será la recompensa y la presencia de Dios en forma permanente en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Hemos aprendido, hermanos, aparte de historia, hemos aprendido lo que es a ser obedientes. Hemos aprendido a que no debemos de hacer alianzas con nadie de este mundo. Nuestra alianza debe ser con el Señor. No quiero juzgar a nadie, hermanos, pero muchas veces algunos hijos de Dios hacemos alianzas con políticos, hacemos alianza con gente que tiene una buena posición en algún lugar, o hacemos alianza con los pecadores solo porque tienen recursos financieros. La palabra de Dios nos manda a no hacer alianza con nadie, que siempre dependamos de nuestro Señor Jesucristo. Con Él sí podemos hacer todas las alianzas que queramos. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Oramos. Señor, bendito sea tu nombre. Hemos llegado, Señor, al final de este estudio, la séptima parte del estudio del libro de Isaías, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, a través, Señor, de estas profecías que se cumplieron en su tiempo y algunas estarán por cumplirse. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a cada una de tus preceptos, a cada uno de tus mandamientos, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a solo aliarnos contigo y no a hacer alianzas con nadie de este mundo, Señor, sino que solamente que sea para predicarles de tu palabra, para que sean salvos. Señor, tus hijos somos, tus siervos somos. Una vez más pedimos que seas tú conduciendo nuestra vida, siendo nuestro guía en todo momento. Danos una noche agradable, Señor, y que podamos descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.